La trata de personas y la explotación sexual de las mismas es una lacra que espanta a América Latina y al mundo. Y tanto que se ha convertido en el tercer negocio más lucrativo que hay detrás del narcotráfico y el comercio de armas. La trata de personas, nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Clave, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y me complace estar hoy nuevamente aquí en Bogotá con Omaira Morales del Canal Capital. Gonzalo, como siempre, bienvenido a mi país y a mi ciudad. Gracias. Voy a presentar a nuestros invitados. Iris Miriam Ruiz Clas, ella es procuradora del Ciudadano de Puerto Rico y coordinadora general de la Red de Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También saludamos a Marta Gutiérrez. Ella es sobreviviente del delito de trata de mujeres. Gracias también por acompañarnos, Marta. Ezequiel Manuel Sánchez, él es vicedefensor del pueblo de nuestro país, de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Omaira, por la Y invitación. finalizamos Gonzalo. este grupo de invitados saludando a la doctora Helga Flatemersky. ¿Lo dije correctamente el apellido? Casi. Ok. Coordinadora de la Comisión de Expertos de la Unión Europea sobre Trata de Personas. A todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias también de mi parte. Y para comprender mejor el problema y la dimensión del mismo, vamos a decir que según las Naciones Unidas, más de 4 millones de mujeres son vendidas cada año para servir en la prostitución, la esclavitud o el matrimonio. Y más de 2 millones de las niñas que son introducidas al comercio sexual se acusan también en este documento. ¿Por qué? ¿Por qué, señora Iris Miriam, siendo este un problema tan grave, por qué no se ha desarrollado una conciencia global para atacarlo y por qué se mantiene esta situación? Principalmente nos hemos confrontado con la negatividad. En muchos de los países, el aceptar que la trata es un problema serio que está dentro del país y que los conciudadanos salen, y tanto niñas, niños como mujeres y hombres salen del país, emigran, que luego se convierte prácticamente la mayoría, ¿no?, en el problema de trata. Es algo que hemos estado trabajando, develar el velo de la negatividad. Deja mucho dinero. Y lastimosamente tenemos que indicar que las fuerzas de seguridad y la corrupción del gobierno es parte del engranaje de unas organizaciones que están detrás de todo esto. Deja más millones que lo que ha dejado el tráfico de drogas. Pero lo más doloroso de esta situación es que se le ha puesto el símbolo de dinero a las víctimas. Vicedefensor, ¿cuál es la realidad, el panorama en nuestro país, en nuestra región? ¿Cómo se visibiliza este delito? Bueno, el fenómeno de la trata de personas es un flagelo transnacional, pero también hay que reconocer que al interior de los estados se produce en los propios territorios. En Colombia es bastante marcado la influencia que tienen las organizaciones criminales en la medida en que trafican con las personas, fundamentalmente desde 3 modalidades. Una, lo que concierne a la explotación sexual, tráfico de personas para explotarlas sexualmente. También la trata de personas está referida a la explotación laboral. Y por último, la trata también tiene que ver con el tráfico de órganos. Es muy grave en lo que hace referencia al tráfico de niños, niñas y adolescentes para la explotación sexual en nuestro país por parte de las bandas criminales, fundamentalmente en la zona Caribe y también en la zona andina. Tenemos con nosotros una persona que ha logrado sobrevivir, que es una víctima de esto, Marta. Marta, yo sé que es difícil hablar de estos temas, sin embargo, pienso que es conveniente hacerlo porque hay muchas chicas que pueden correr la misma suerte. ¿Con qué problema se vio confrontado usted que cayó en manos de estas mafias? ¿Y cómo se convirtió en víctima? Bueno, primero que todo, soy colombiana
Y ese fue el atractivo para ellos. Ese fue el atractivo. Las formas de captación son muchas, son muchas. Todas las mujeres y nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes pueden caer en esto, porque desafortunadamente no estamos educados, ni estamos informados, ni conocemos los mecanismos que ellos usan para captar a una persona y a través del engaño ser explotada en otro país. Creo que de ejemplo y de historias tan dolorosas, infortunadamente, como la suya, pues aprendemos todas las mujeres, no solamente de América Latina, sino del mundo, el tema del engaño. ¿Cómo se vive esa etapa en particular para usted? Bueno, algo que jamás me llegué a imaginar, obvio, que tampoco jamás nadie me llegó a advertir y que me llegó como un engaño. Y finalmente estuve 9 meses sin ver a mis hijas, 9 meses en una explotación, 9 meses pagando una deuda que jamás imaginé, que jamás entendí, que nunca la voy a entender. No pude escapar porque estas personas buscaron a mi familia. Y más o menos a las 3 semanas de que yo estaba con ellos, los buscaron y les dijeron que yo le había caído mal a otras compatriotas, que todas somos colombianas. Yo le había caído mal, se había formado un problema y de pronto me mataban. Claro. Entonces, que ellos me iban a hacer el favor de devolverme, pero que mi familia tenía que entonces pagar el tiquete, que porque yo aún todavía no lo había podido pagar. Pero con esa deuda y con ese ritmo, con esa esclavitud, con esa imposición y esos patrones de ellos, sí, claro, yo había pagado el pasaje, aunque mi familia pues les dio la plata. Todo esto es para aclarar en el que lo difícil que fue para mí poderme escapar si ya ellos habían contactado a mi familia. A nosotros nos llevaron a sacar un carnet que se llama, creo que de trabajo. ¿En dónde estuvo, perdón? En Centroamérica. Entonces nos llevaron a sacar un carnet y yo me encontré allí con niñas de todos los nightclubs de esta ciudad en la que yo estaba. Todas eran de diferente, por decirlo así, lo que decimos acá, estrato, pero todas colombianas. No sé si fue ese hecho que me impresionó o ver a las autoridades dándonos un carnet que tampoco nadie me dijo nada, que yo no sabía nada, que párese acá, que siéntese acá. Y tuve un impulso y abrí la puerta y salí corriendo. Busqué el consulado, pero cuando llegué al edificio volteé a mirar y los vi a ellos ahí, a estas personas que me tenían ahí. Y pues nada, recordé cómo buscaron a mi familia y todo esto. Entonces traté de hablar con ellos. En realidad lo que hice fue dar la cara y suplicar por mi familia y decirle, mire, yo estoy aquí, yo le pago su tal deuda, pero a mi familia, mis hijas y mi familia no van a pagar nada de esto en Colombia. No puede ser en el mundo que vivimos ahora, con tantas resoluciones internacionales, con tantos congresos, con la defensa que se dice que se hace de la mujer, con autoridades que dicen estar en una perspectiva diferente. Igual siguen existiendo estas redes y se camuflan y no hay nadie que logre capturarlos realmente, que desarticularlos y castigarlos, señor defensor. Sí, es compleja la problemática porque siendo un delito, un fenómeno, un flagelo desde hace mucho tiempo, en Colombia, por ejemplo, solo hemos judicializado 23 casos de trata de personas. Cuando hay tantas víctimas, debiera haberse generado mayores condenas, mayores sentencias en contra de estas organizaciones criminales. Pero hay algo que genera que sea difícil a veces adoptar mecanismos eficaces en contra de esas organizaciones criminales. Detrás de la trata de personas hay unas causas que están marcadamente definidas por la marginalidad,
la pobreza, la falta de conocimiento y el hecho de que muchos de esos delitos se producen en el extranjero o en otros países, y aún hoy hay muchas víctimas de esas que todavía no sabemos dónde las tienen, dónde están siendo explotadas, por la forma como se explotan, alejándolas de toda comunicación y impidiendo que las autoridades puedan tener acceso. Mientras se está generando este programa, miles de personas están siendo objeto y víctimas de la trata de personas en el mundo. Helga, una pregunta, escuchando la historia de Marta, ¿hay complicidad o es una situación de omisión por parte de las autoridades que saben que el delito se está produciendo en todo el mundo y no se actúa? Simplemente se debate, se habla y demás, pero no se actúa inmediatamente para proteger a las víctimas. Sí, ese es el principal problema. El que los gobiernos decidan empezar a hacer políticas públicas para proteger a las víctimas, para prevenir, pero son políticas que están basadas en lo que nosotros en la organización que yo coordino, Mujer Frontera, lo que llamamos víctimas imaginadas, porque nunca han tenido contacto con una víctima, por lo tanto, esos indicadores de cómo identificar una víctima y cómo ayudarla, esos indicadores no llegan a las víctimas. Por lo tanto, sí creemos que hay una responsabilidad de los estados, de que por este lado no se pueda identificar, no se pueda atender. Las leyes que se hacen son leyes tan burocráticas, son unos formularios, porque terminan en unos formularios donde las cosas que les piden a una víctima para poder tener asistencia son imposibles. O sea, prima la necesidad de hacer una ley bonita, pero no eficaz. Ese es el principal problema. Este problema es universal. Tú trabajas con la Unión Europea, eres asesora de la Unión Europea en estos temas. ¿Lo están haciendo mejor los europeos o nos encontramos también en Europa con una situación tan grave como la que hay en América Latina, por ejemplo, en relación con las mujeres que son sacadas de los países del este de Europa o de otras regiones y también de América Latina y que son explotadas sexualmente en el viejo continente? Bueno, yo creo que en Europa tienen la ventaja de que trabaja más mano o codo a codo con las organizaciones sociales. Allí hay bastante importancia de que está reconocido que quienes realmente atienden a las víctimas, las que van a poder atenderlas son las organizaciones sociales y hay que trabajar con ellas. Y con organizaciones sociales no solamente reconocer que son las organizaciones de ayuda a víctimas de trata, sino otro tipo de organizaciones, de inmigrantes, de iglesias, de por donde van a ir las víctimas a pedir ayuda, ¿no? Marta, ¿qué hace a las mujeres víctimas potenciales de la trata de personas? ¿Cuáles son las circunstancias que se enmarcan? ¿Es el simple engaño, el tema de la pobreza, de la desigualdad, que hace que las mujeres seamos infortunadamente blanco de estas mafias a nivel mundial de trata de personas? Indudablemente sí hay un tema de violencia de género. Sí, las mujeres llevamos cargando en las espaldas el abuso. Tenemos el chip del abuso. Somos vulnerables a muchas cosas. Pero igualmente estas redes día por día buscan muchos más mecanismos de engaño. Hoy en día podemos ver cómo una joven puede viajar al exterior a perfeccionar su idioma. De una familia muy bien, con sus estudios, y viaja al exterior y mientras estudia va a trabajar cuidando abuelos, cuidando niños y no sabes en qué va a terminar. O le hablan de un país de tránsito. Entonces, finalmente cuando ya va a abordar, le dicen vas a estar en Japón, digámoslo. Y ahí te vas a conectar con otro país. Y resulta que en Japón quedó ahí. Lo que sucede es que nosotros no conocemos más del tema en prevención, en informarnos, ¿sí? Este tema no tiene educación, ni en los medios, ni en la escuela, ni en el hogar, ni en nada, no estamos informados. Marta, de las mujeres latinoamericanas, las más expuestas parecen ser, por lo que usted nos decía, las colombianas, por un lado, pero también las hay de otras regiones de nuestra América Latina. Pero en el mundo que a usted le tocó vivir, ¿eran
pocas, eran muchas mujeres, eran mujeres más maduras, mujeres jóvenes. ¿Cómo se manifestaba la esclavitud aparte de hacerlas trabajar sexualmente y quedarse seguramente con el dinero? Y eso durante eternamente. Y ahí, en medio de ese drama, ¿había alguna luz de esperanza para todas estas mujeres? Bueno, en mi caso fuimos solamente colombianas. Las condiciones del lugar para vivir o sobrevivir a una esclavitud las daban. El lugar tenía más de 60 cuartos, solamente colombianas. Los laberintos con rejas, con puertas eléctricas. Trabajábamos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Jamás hubo descanso, ningún día. Nunca jamás desayunábamos, nunca jamás almorzábamos. Siempre comíamos nuggets, papas fritas. Sobrevivíamos para esos alimentos con propinas, porque nosotros nunca recibíamos dinero, sino nos entregaban unos tiquetes que compraban, los cuales semanalmente teníamos que entregarlos. En las condiciones de ellos que nos hablaban, tenían que ser más de 80 tiquetitos de estos semanales. Esto lo hablo para que quede claro todo el patrón de esclavitud, que el hecho de que una persona tenga un carnet de salud o haya una licencia de funcionamiento o un lugar esté abierto al público y digan, pero ¿cómo va a haber esclavitud si está abierto al público? Adentro sí hay una coerción, adentro hay amenazas, adentro se mueve todo esto. Escapar, ya le comenté mi situación, no vi que ninguna otra escapara, entonces pues muy difícil. Terminar de pagar lo que estas personas Pero exigían. es un tema de resignación, perdón, la interrumpo, es un tema de resignación el quedarse ahí a terminar de pagar la deuda, o como lo hizo usted, un chance y se pudo escapar. Sobrevivir, es sobrevivir y saber que ellos en algún momento te van a desechar. En algún momento te van a desechar o te van a vender a otro continente. En el caso personal, la idea de ellos era 1 año, pero yo nunca pedí prestado nada, ni para comer, ni para girarle a mi familia a Colombia. Entonces yo en 9 meses, el imaginario de ellos lo pude solventarlo. Entonces no quedé debiéndole a ellos absolutamente nada, ¿no? Una pregunta que me surge es, estas mafias de trata de personas efectivamente crean toda una red de engaño y de estrategias que van cambiando con el tiempo, porque evidentemente los medios y demás pues ponen en evidencia cuál es la estrategia como de moda, lo que se está utilizando. Tienen una capacidad perversa, pero además una imaginación tan amplia que se acoge y se adecúa de acuerdo a las exigencias de las regiones, de la pobreza, la desigualdad de cada región, para apuntarle específicamente y atraer a sus víctimas. No puedo decirte que podemos ir en una sola línea, sí, o especificar, no podemos. Difícil. Hay padres que han tenido que confrontar, padres de clase media alta, que su querida hija haya caído en una red. Pues la captación ha estado precisamente en las redes. Porque niñas de 10 años, de 8 años, y yo lo he vivido, lo he visto, niñas que cuando veo el video de Puerto Rico, digo, ¿cómo es esto? Que este hombre la llama y la ha captado en lo que es la internet. Este hombre era horrible, de una edad que ni decirte, si usted y yo con el perdón lo viéramos, ni nos acercábamos. Pero de ahí va. Y se ve en el video cuando se la está llevando. Y lo grave es que, entre tanto, sí se sabe que hay más de 5.000 organizaciones de delincuentes de este tipo dedicadas al tráfico con fines de explotación sexual. Mi pregunta es, y perdone que insista con usted, señor defensor, porque a usted le corresponde
Afortunadamente, digo yo, hay una persona o hay personas como los defensores del pueblo a los cuales cualquiera puede recurrir. Ustedes no son burócratas que están esperando un formulario para atender a una persona, además se sienten obligados a hacerlos de mutuo propio incluso. Si se sabe la existencia de tal número, ¿qué impide, digo yo, de nuevo, que parlamentos de nuestros países que se llenan la boca hablando de la defensa del pueblo y de los seres humanos y señores dignos de las mejores causas, ¿por qué ellos no establecen leyes? ¿O por qué los gobiernos nos fuerzan leyes que finalmente terminen por impedir esto? ¿Dónde está la traba? ¿Por qué tendría que ser tan difícil? La realización de la Cumbre Iberoamericana de Trata de Personas que hemos tenido en los últimos días en Colombia demostró la necesaria articulación y puesta en marcha de una política internacional de cooperación judicial para efectivizar todos los mecanismos de policía judicial, de investigación, de lucha frontal contra la trata de personas, al punto que se consideró allí recomendar el tratamiento de este delito como un delito de lesa humanidad. En ese sentido, es muy importante que los países reconozcan la problemática y sobre todo los niveles de incidencia de ese tipo de problemática, porque muchos países que son receptores de las mujeres que son sometidas o las personas que son sometidas de trata de personas, no les interesa contribuir de forma eficaz a erradicar ese flagelo. Europa, Asia son principales receptores de víctimas de nuestra Latinoamérica. Allí entonces hay que mirar de qué manera esos países asiáticos y de qué manera esos países del norte o esos países europeos de verdad están interesados en contribuir a través de mecanismos de cooperación judicial a erradicar y prevenir ese flagelo. La comunidad internacional ha establecido el protocolo opcional para la trata de personas. ¿Todos los países lo han ratificado, lo han firmado? El protocolo no es del todo la mejor herramienta, no lo es, porque algunos países lo que han tratado de hacer es coger literalmente lo que dice el protocolo y aplicarlo para la atención a una víctima, o sea, siguiendo unos parámetros A, B, C, y eso es gravísimo, porque entonces no reúne la complejidad de lo que es la trata. ¿Termina siendo peor? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que el protocolo de Palermo es un avance, sí, pero hay que avanzar más en esto, hay que meterle toda la complejidad. ¿Cómo se podría avanzar más? ¿Qué habría que hacer para avanzar más? Pues nosotros desde Mujer Frontera y nuestro papel dentro de la Comisión de la Unión Europea es que la visión de las víctimas, la experiencia de ellas esté reflejada ahí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa es que se habla mucho de las redes, mucho, pero la realidad, también la realidad es que ese imaginario de que redes son una cantidad de mafiosos o de una cantidad de gente, o sea, no, en este país, en Colombia y en América Latina, una red, por ejemplo, es una persona del barrio, porque de red se entiende cuando son más de 3 para delinquir, es una persona del barrio, el novio, el primo, ¿sí? Y en el caso, que tengo que decirlo porque si no, no quedo tranquila, una de las formas de trata que a nosotros más nos llega de mujeres latinoamericanas que no lo dicen en sus países porque no existe dentro de la idea de trata, es el tema de los matrimonios serviles, de las mujeres latinoamericanas que se casan con hombres extranjeros, terminan en esos países o en otros, como decías tú, de tránsito, todo esto, en condiciones de esclavitud. Y las familias muchas veces ni lo quieren aceptar, no lo quieren ver. ¿Cómo se cataloga precisamente una persona o un grupo o una red que se dedica específicamente a la trata de personas? Porque ya no lo dice, no es que sea un grupo criminal gigantesco que se mueve a nivel mundial, puede ser el vecino, el amigo, un familiar. Claro, por eso en la contemplación del delito como tal existen unos mecanismos o unos comportamientos que confluyen a la consagración de ese comportamiento como delictivo. Entonces, la explotación sexual,
Cuando se dice explotación sexual, quien explota puede ser una organización criminal o puede ser, como lo dice Helga, una sola persona. Si dice tráfico de órganos, una persona es sometida a la esclavitud para obtener de ella los órganos y luego traficar con ellos. Eso puede ser realizado por una persona, pero en el ejemplo que traía a colación Marta, donde fue víctima del mismo, detrás de ese concepto pudieron ustedes verificar la existencia de una verdadera organización criminal con una infraestructura para la comisión del delito. Entonces allí se ven que existe un rendimiento económico, una explotación, un intercambio que pueden dar lugar a que se negocie esa persona con otro país o con otro continente y en diferentes actividades. Detrás, la complejidad del tráfico de personas, de la trata de personas, está allí, en las diversas modalidades y los diversos mecanismos que utilizan los victimarios para someter a las víctimas. Marta nos decía que le tocó estar en un lugar público, pero al mismo tiempo una cárcel, con celdas donde mantenían prisioneras a las mujeres que estaban allí sometidas. Mi pregunta es, ¿cómo no lo va a saber la policía? ¿Cómo no lo va a saber la policía del país donde eso ocurre? Porque seguramente, tú hablabas, Marta, de 60 mujeres. Eso significa que es un lugar muy amplio, con un gran tráfico de personas. Y seguramente no solo había tráfico sexual, sino que además también de drogas y de otras cosas. Por lo tanto, tiene que haber complicidad y quizás eso es lo que más causa temor a la víctima, esa complicidad de esas personas Bueno, las respuestas son difíciles de tenerlas aquí, pero Marta, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué le recomendarías tú a las muchachas jóvenes que se ven tentadas con la posibilidad de salir, la posibilidad de tener otra vida diferente a la que tienen en su lugar? ¿Qué deberían hacer? Deberían pensar un poco más para empezar quizás, ¿no? Bueno, igualmente la posibilidad de viajar, de estudiar, de tener un proceso educativo, laboral, obviamente eso está. Informarnos muy bien, para eso hay entidades donde uno puede verificar su proceso de estudio o de trabajo, las campañas que nosotros hacemos en donde estamos educando y estamos informando acerca de, como la doctora lo hablaba, todo lo que se ve en internet, el conocernos, las redes sociales, las relaciones, los amigos, entonces informarnos, educarnos en todo esto. Es que termina siendo bastante impactante su testimonio, porque lo que uno siente es que quienes han vivido esta situación de trata de personas terminan siendo revictimizadas, señaladas cuando regresan a sus casas, a sus territorios, a sus hogares. ¿Eso es real? A ver, el propósito de que nosotros estamos dando un rostro y una voz es precisamente ese. En el de que desafortunadamente cuando se da el retorno, nosotros llegamos, obviamente nos encontramos con el mismo escenario de dificultades con el que salimos. Si estamos hablando de muchas mujeres de bajos recursos, con condiciones muy difíciles de trabajo, de estudio, de todo, de sus familias, de todo. Se llega enfermo, se llegan en unas condiciones muy difíciles. A nosotros ni nos creen porque piensan que esto es una película. ¿Qué sucede? En mi proceso yo pude encontrar a la Fundación Marcela Loaiza, en donde los sobrevivientes tienen rostro y tienen voz, y es internacional. Nuestra fundadora es colombiana y ella comenzó un proceso de aprendizaje, el que yo estoy viviendo, y es el reconocerse como sobreviviente. Y entonces nosotros queremos ser ese modelo de que se puede trascender en las dificultades, que se puede reconocer la situación que yo viví. Pero hoy en día no somos un problema, ni queremos que carguen con nosotros, ni que nos adopten.
La propuesta es de necesitamos y pedimos la inclusión en la sociedad para generar proyectos, para poder trabajar con testimonios reales, más efectivo, más exitosa la prevención, la asistencia, como te decía, y igualmente el seguimiento a un sobreviviente. Marta, una pregunta de mamá a mamá. ¿Cómo es el reencuentro con los hijos? Que tal vez uno se va a buscar nuevas expectativas básicamente para darles un mejor futuro. ¿Cómo es ese reencuentro después de los 9 meses? No tengo palabras. La meta mía fueron 2, pisar Colombia. Pisaba Colombia, sabía que la vida, Dios, el Todopoderoso me iba a conceder pisar Colombia y ver el rostro de mis hijas. Y todo lo que ha sido todo este proceso me alienta muchísimo, muchísimo, a darles mucho ánimo a todos. El tocar puertas, nosotros tocamos puertas buscando ese apoyo para nosotros, nuestra asistencia médica, nuestro acompañamiento psicológico, para mí, para mi familia, el poder generar recursos para mí, para mi familia, bien sea en emprendimiento o en empleabilidad. Pero ese es el modelo que estamos nosotros proponiendo. Muy bien. Hacer parte de la solución. Parte de la solución, señora Procuradora. Hay muchas cosas todavía que hacer para ayudar a quienes están viviendo hoy el drama terrible de la explotación y la esclavitud. ¿Es optimista usted frente a la posibilidad de que los gobiernos puedan tomar medidas, puedan actuar en la línea que nos decía el vicedefensor del pueblo de aquí de Colombia? Porque sin leyes todo esto queda a la buena de Dios. Entonces es necesario, primero, tener medidas drásticas para enfrentar el crimen y por otro lado también ser generosos para ayudar a las personas que son víctimas. ¿Qué hacen ustedes en Puerto Rico? Voy a ir más lejos. Hemos vivido un momento histórico. Sí hay leyes. El problema de la ley es dónde están los derechos y si se cumplen con los derechos humanos. El momento histórico que hemos vivido en Bogotá, Colombia, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, es que nos hemos comprometido con las víctimas. Nosotros somos los defensores de los derechos humanos en cada uno de los países y hemos proclamado en un documento que llevaremos a cada uno de nuestros países y a niveles internacionales, porque ya esta es la esclavitud moderna. Le estamos poniendo a estas víctimas el símbolo de dinero. Son seres humanos, no son mercancía. Nos compete a nosotros, que no estamos contaminados, como está contaminado el gobierno, como están contaminados los entes de seguridad. ¿Cómo va a haber confianza en ellos si un juez que tiene toda la data de una investigación, el peso claro de la prueba y absuelve al criminal? Pues tiene que creer en alguien. Le hemos tendido los brazos de acción aquí en Bogotá, Colombia, comprometiéndonos con la firma en el documento de que esto es un crimen de lesa humanidad, de que esto lo tenemos que ver con la víctima, acercándonos a ellos. ¿Cuál es el rostro de la víctima? ¿Cómo nosotros vamos a sentir por ellos? ¿Cómo los vamos a defender? Esto cuesta vidas. En el mundo entero, en la historia, se han perdido vidas por esto, por esta cara que hoy nos ha dado la mayor de las lecciones y que fue el corazón de todo el trabajo. Ver unido a los compañeros de todos los países de Iberoamérica representados en la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Sobre todo a esta servidora que tiene la responsabilidad de llevar toda la coordinación de la red de migración y trata en un apoyo absoluto de los compañeros, en el atrevimiento de mujer que me caracteriza y del apoyo de los varones, de toda esta organización que nos hemos crecido aquí, unidos y sobre todo en el ejemplo que nos dio fue, o sea, el corazón, insisto, del trabajo. Hemos estado previamente, hace prácticamente 2 meses en Colombia, organizándolo todo, pero se quedó a un lado.
cumplimentamos el trabajo, cumplimentamos el programa, pero lo que ella nos ha enseñado nos llevó a una autoridad mayor en la firma, porque es un compromiso. Es el compromiso de ir a los países a que entiendan que son ellos y que posiblemente un hijo o una hija puede estar cayendo en el día de mañana, y Dios no lo quiera, ante las redes de uno o de muchos. El dinero mueve montañas, compra la conciencia y no va a comprar la conciencia de aquellos que nos hemos comprometido. Así que aquí en Bogotá, Colombia, con el compañero defensor al que respetamos encarecidamente porque lo conocemos, hemos hecho historia. Ahora tenemos un reto, el compromiso de cumplirla. Es un tema, la trata de personas, va a sonar muy mal, pero si se mira en la perspectiva del negocio, de oferta y demanda inhumana de seres vivos, de seres humanos, de mujeres, hombres, niños que se movilizan a través del mundo, donde no solamente es responsabilidad de las autoridades, sino también de la población, de los civiles, de las personas que acuden a este tipo de sitios, a sabiendas que quienes están allí están siendo esclavizados. Bueno, nosotras, después de muchos años de reflexionar con muchas víctimas, hemos llegado a la conclusión de que la trata tiene dos modalidades, dos fines. Uno que sí es el lucrativo y otro que es muy triste también, pero es el deseo de simplemente someter y poseer a una persona. Y también nos parece, del trabajo que intentamos hacer es, nos duele mucho que el tema de la trata empiece a ser muy visible, porque ahora resulta como hay unas cifras, ¿no? Entonces dicen tantos millones, y entonces es como si muchos gobiernos dijeran, hombre, ese dinero se nos está escapando, entonces tenemos que empezar a ponerle orden. A nosotros no nos gusta hablar de cifras. Preferimos, si es cuestión de cifras, hablemos de cuántos derechos humanos se están violando en esas mujeres, en esos niños y esto, y cuántos derechos además se les violan también, porque después de ser víctimas en el exterior pasan a ser migrantes, y de nuevo, ¿no? Entonces nos interesa más, si vamos a hablar de cifras, hablemos de la cantidad de derechos que se están violando ahí. Porque lo otro, el centrarnos en decir tantos millones se están perdiendo, puede sonar a invitar a la gente a que eso es un negocio. Pero mi pregunta más allá, Marta, es un poco también la responsabilidad de los mismos ciudadanos, de la gente que se moviliza, que acude a estos sitios a buscar a una mujer, a un niño, a un hombre. ¿Qué se siente cuando ni siquiera se puede recurrir a esa persona? Porque si las autoridades le cierran la puerta, mucho menos estas personas que acuden, porque saben a qué van, saben que las personas que están ahí están siendo esclavizadas. Por eso la importancia de reforzar toda la prevención. Y la prevención es desde el colegio, desde el kinder. Nosotros, las campañas que se hacen es de que los niños aprendan a reconocer sus derechos, que nadie traspasa mi cuerpo. Y los niños lo aprenden con cuentos, con títeres, con películas, en fin, muchos recursos. Pero la idea parte de ahí, desde los niños, porque la preocupación es que les vamos a dejar hacia el futuro, que por la idea que esto es una problemática grande, global, y que lleva muchos años, entonces no podemos dejar esto, entonces reforzar esa prevención, educarnos, informarnos todos los países, manejar un solo lenguaje para reconocer la víctima, para reconocer la posible víctima, y sobrevivientes, porque esto es una cosa global. Y quizás sería también importante, y eso en verdad no costaría mucho dinero a las autoridades para llevar adelante una campaña destinada a informar a las familias, destinada a informar a los maestros, destinada a, como decía Marta, a que los niños reciban también esta información de una manera naturalmente adecuada, pero sobre todo de que las comunidades que discuten de todo puedan en algún momento decir, señores, pero aquí tenemos un problema común, serio, aquí habría que hacer algo, nosotros también tendríamos que preocuparnos de nuestros niños, ya no podemos hacerlo en todo, no podemos estar encima del internet a lo mejor, pero sí hablar con ellos, sí convencerlos de que estén atentos a situaciones peligrosas y que las comuniquen, porque a lo mejor ese es un camino para salvar incluso vidas.
Porque, ¿usted cree que su gobierno, por ejemplo, podría llevar adelante ideas de ese tipo y que estos acuerdos que han tomado aquí en Bogotá puedan servir para que otros gobiernos de la región hagan lo mismo? Efectivamente, Gonzalo, yo pienso que uno de los problemas que incide y las causas que de alguna forma inciden de forma determinante en generar ese tipo de delitos es la misma familia, porque ahí falta mucha información. A veces los padres, en procura del éxito de los hijos en esos planes, facilitan que ellos mismos sean engañados con falsas promesas de trabajo, de mejores expectativas de vida en otros países, en otras ciudades. De ahí que es necesario, como lo decía Marta, yo sí pienso que la educación y la prevención es la mejor forma de combatir la trata de personas, y la Defensoría del Pueblo se ha empeñado en iniciar mecanismos de formación, de estudio, de análisis, para que los niños, las niñas, los adolescentes no sean fácilmente engañadas con ese tipo de promesas, con esas visiones de éxitos en el otro mundo. Y hay que considerar que nuestro país puede dar las condiciones de trabajo, de educación, que aquí en nuestro territorio no hay que abandonarlos, que vale la pena seguir luchando por ser connacional, que vale la pena ser colombiano. La verdad es que cuesta muchísimo poder hacer un cierre de este programa con palabras esperanzadoras. El problema es serio, es grave y falta mucho, mucho por hacer. Pero no es una tarea que corresponde solo a las organizaciones que están preocupadas de esto, a los defensores de los derechos humanos o a los defensores de la mujer o a los periodistas. Corresponde a toda la sociedad. Si la sociedad no asume esta tarea, el drama será mañana mucho peor. Hagamos algo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.